Y ahora voy a dar pase a la novedad de este año, que es el concurso de casos clínicos que se ha hecho para los residentes. Hemos recibido pues diferentes casos clínicos con diferentes temáticas y un comité evaluador pues ha decidido dos casos clínicos que se van a presentar a continuación. Voy a dar pase a mi compañero doctor Álvaro Alejandre, que es compañero del Servicio de Medicina Interna y miembro del grupo de formación de la Sociedad Española de Medicina Interna, para que modere esta mesa. Bueno, pues muchas gracias a Marco por presentar y a todos los que han estado detrás de las jornadas. Gracias primero por dar la oportunidad de organizar esto. Yo creo que es la primera vez que vamos a hacer un concurso de casos clínicos. Vamos a intentar que sea a la hora de la presentación también interactivo, por eso tenéis los papelitos que os hemos repartido. Y espero que sea el primer año de muchos que se haga. Animo también de cara a otros años a participar, a presentar casos. Va a haber un primer y un segundo premio que diremos después de la presentación. Y la intención, este año estamos trabajando, yo creo que lo tenemos ya casi confirmado, y de cara al año que viene será mandar a una revista el caso ganador. O sea que os animo a todos los residentes a mandar casos y a los adjuntos a animar a los residentes que pasen con vosotros a mandar casos. Dicho esto, voy a presentar a las dos ganadoras que van a exponer hoy. Va a empezar Cristina Blasco y luego seguirá María Casanova y posteriormente indicaremos la ganadora. Así que nada más. Buenas tardes, como ya me ha presentado el doctor Alejandre, soy Cristina Blasco, residente de tercer año de Medicina Interna aquí en Manises. Y bueno, agradecer, como ha dicho Álvaro, a la organización que hayan dejado este huequito para que participemos los resis. Para esta tarde he preparado un caso clínico con la doctora Yolanda Cabanes, que ahora no la veo. Y nada, vamos directamente con el caso. El caso que traemos es el de un paciente de 50 años, que como es del área, pues hoy sí que le vamos a llamar Rufino. Rufino llega, después de dar un poquito de vueltas, a la unidad de infecciosas, contando unas artromialgias y unas alteraciones de la sensibilidad que pues no se sabía muy bien de dónde podían venir. A la anamnesis, pues Rufino nos cuenta que no tiene ninguna alergia a medicamentos, que es fumador activo y consume ocasionalmente algo de alcohol. Tuvo en la juventud una neumonía vírica, ya ha pasado 2 veces el COVID así de forma leve, sin necesitar ingresos. Está operado de estrabismo y de una ptosis palpebral y de vasectomía. No sigue ningún tipo de tratamiento crónico y se dedica a la carpintería, está casado y es padre de 2 hijos. Pues bien, lo que nos cuenta la consulta Rufino es que desde hace aproximadamente 4 meses viene presentando clínica de artromialgias que inicialmente se localizaban en rodillas, que posteriormente fueron evolucionando de forma simétrica ascendiendo por los muslos hasta generalizarse al resto del cuerpo. Asimismo se acompañaba de cefalea, en principio sin signos de alarma, y describía también sensación de adormecimiento parcheado progresivo que localizaba en los antebrazos y en la cara lateral del muslo derecho. Todo ello inició de forma brusca, agudizándose durante una primera semana y posteriormente mejoró de forma lentamente progresiva hasta nuestra consulta. A la exploración lo único que destacaba era que presentaba dolor a la palpación en ambos muslos, en la zona anterior, y en la inserción proximal de los bíceps, y además también se encontró una hipoalgesia en los territorios cubitales derecho e izquierdo y femorocutáneo derecho, que era donde el paciente describía ese adormecimiento. El resto de la expedición era normal, no tenía signos de artritis, no tenía manifestaciones cutáneas ni contaba que las hubiese tenido previamente en estos 4 meses, y además tampoco tenía alteraciones a nivel de debilidad por grupos musculares, ni de cinturas, ni maniobra de Bowers positiva. Entonces, en este punto, ¿qué hacemos con Rufino? Ahí es donde entráis vosotros. Le seguimos preguntando, queremos averiguar más cosillas. Le pedimos directamente una analítica o directamente también una reso para ver qué está pasando ahí con esos músculos, o le mandamos a reuma porque esto de las artromialgias no va mucho con nosotros. Bueno, pues evidentemente mayoría aplastante, habrá que seguir preguntando. Y ahora bien, ¿qué le preguntamos? A ver, alguien si quiere... Venga, esta pregunta abierta, a ver si alguien se moja. Vale, pregunta. ¿Alguien más? Se pueden hacer muchas preguntas. Bien, eso no sé si se lo llegamos a preguntar. Igual, si hubiéramos tenido esta charla antes... No es mala pregunta.
Bueno. ¿En alguno de los resis se anima? Venga, Luis. Vale, muy bien. Muy bien. Venga, a ver si alguien ahonda un poquito más. ¿Algo de hobby en concreto? ¿O un hobby que queramos saber? A ver, después de las charlas que hemos tenido, ¿no vais a decir lo que queremos oír? Vale. Muy bien. Buena pregunta, podemos seguir ya. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Vale, pues más o menos le hemos hecho todas estas preguntas, salvo la de los hobbies estos raros que nos ha contado Tere. Y Rufino lo que nos cuenta es que también hace 4 meses, antes de que empezara esto de los dolores, pues se fue a trabajar unos días a una zona, trabajó al aire libre a una zona boscosa de Aragón. Y posteriormente presentó un par de días de fiebre que se autolimitó y aparentemente no había vuelto a presentar. Y tirando nos acaba contando que recuerda que le picó algo en el cuello, no sabe muy bien el qué, y que aparentemente debió de evolucionar bien, por lo menos localmente, porque ni se acordaba ni nos lo había contado. Entonces, recapitulando un poco, tenemos que Rufino se va a trabajar, le pica aparentemente algo, hace un cuadro de fiebre y empieza con estos dolores y estas alteraciones sensitivas que duran hasta 4 meses, que es cuando lo vemos en la consulta. En ese momento lo que se planteó en la consulta como principal sospecha era que pudiese tratarse de una infección transmitida por la picadura de una garrapata. Y entonces, otra vez os pregunto, ¿qué hacemos ahora? Le pedimos una analítica completa, iniciamos tratamiento empírico ante la sospecha que tenemos, pedimos pruebas de microbiología o lo hacemos todo a la vez. Muy bien, todo a la vez. Fenomenal. Entonces, con esta sospecha con Rufino, por una parte se piden en la consulta pruebas complementarias, tanto de laboratorio como de microbiología, para intentar despistar en todo el diagnóstico diferencial que ahora comentaremos que se habría con este paciente. Y, por supuesto, también se empezó tratamiento empírico ante un paciente con una sospecha que además estaba sintomático y se decidió iniciar tratamiento con doxiciclina en dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Como decía, el diagnóstico diferencial que nos tenemos que plantear ante un paciente con una posible picadura, que ha tenido fiebre, las manifestaciones musculoesqueléticas y las sensitivas. Por una parte habrá que valorar etiologías infecciosas, principalmente la sospecha que tenemos de infecciones transmitidas por garrapatas, pero también primoinfección por VIH, sífilis, infección por virus del Epstein-Barr, citomegalovirus o virus de la hepatitis. Y por otra parte, etiologías que no sean infecciosas, artropatías autoinmunes, miopatías inflamatorias o por fármacos y enfermedades del sistema nervioso periférico y de la unión neuromuscular. En el caso de Rufino, como nos ha dicho que no sigue ningún tratamiento habitual, pues podríamos tachar ya la miopatía por fármacos. Esas pruebas complementarias que habíamos pedido desde la consulta, intentando un poco organizar o despistar todo lo que acabamos de comentar del diagnóstico diferencial. Por una parte, en las pruebas de laboratorio lo único que destacaba fue que había presentado una hipertransaminasemia autolimitada inicial y presentaba también elevación de la ferritina. Se pidieron estudio de vitamina B6, B12, se pidió también iones, metabolismo fosfocálcico, aldolasa, un proteinograma, así como estudio de autoinmunidad y una electromiografía, siendo todo ello normal. Así como lo eran normales también las pruebas de función renal y hepática, la orina, el hemograma y la coagulación. Por su parte, se habían pedido inicialmente serologías de Lyme, de riquecias, por la sospecha de la garrapata. También se pidió cuantiferón, virus hepatotropus, VIH y sífilis, y de todos ellos lo único que dio positivo fue a títulos bajos una IgG frente a Rickettsia typhi. ¿Qué hacemos entonces? Pues lo que vamos a hacer en la sesión, me refiero, no con el paciente, es presentar quién es esta Rickettsia. La Rickettsia typhi es la responsable del tifus morino o endémico, es un cocobacilo gram negativo intracelular obligado que se transmite por la picadura de la pulga de la rata, o mejor dicho, se autoinocula. Es que esto es muy gracioso, o a mí me llama mucho la atención. La pulga tiene a bien picarte o morderte para alimentarse, defeca en la piel perilesional y tú cuando te pica la picadura, valga la redundancia, te rascas y te inoculas la caca de la pulga con las riquecias si es que la pulga estaba infectada. Total, que una vez ha entrado la riquecia se disemina por vía hematógena y ya infecta el endotelio vascular, produciendo una vasculitis linfohistiocytica.
El reservorio van a ser ratas principalmente y también otros pequeños mamíferos, y a nivel de la clínica, pues bueno, suele ser, lo habitual es que un cuadro con fiebre y clínica pues bastante inespecífica, cefalea, artromialgias, fotofobia, náuseas, vómitos, cosas que parece que tenía nuestro paciente. Pero además hay que destacar que suele ser típica la presencia de exantema maculopapuloso, como en otras infecciones por riquecias, que en principio Rufino no nos había contado. Y bueno, no están, por terminar con el tifus, el tratamiento sería con doxiciclina, que por lo menos eso ya lo llevábamos adelantado y ya se lo habíamos puesto. Queríamos hacer una breve mención a la distribución geográfica. Nos habría gustado traer un mapa más visual, pero no hemos encontrado bibliografía, y esto es una adaptación de un trabajo de 2011 en el que curiosamente ubican a la Rickettsia tiffi en el sur de España, en la zona de Andalucía, de Murcia y sobre todo en las Islas Canarias, zonas donde Rufino pues no había estado, que si recordáis se había ido a trabajar a Aragón. Entonces, ¿qué hacemos con ese positivo de la Rickettsia tiffi? ¿Nos lo creemos y asumimos el diagnóstico? ¿Ampliamos serologías por si acaso? Como ya está en tratamiento, da igual, si total, la doxiciclina ya la lleva. O alguien sigue queriendo mandarle a reumo ahora que no hay ninguno aquí presente. Bien, súper bien. Pues eso, es lo que se debería de hacer y es lo que se hizo en la consulta. Ante este paciente no cuadraba del todo la clínica ante la ausencia de manifestaciones cutáneas. Además, era epidemiológicamente poco esperable o poco habitual que encontrar esta riqueza en la región de Aragón. Además, el positivo en la serología no era un positivo fuerte a títulos altos, sino que, pues bueno, era un título 1,64. Y entonces lo que se pensó es que podía tratarse de una reactividad cruzada con algún otro patógeno o de una coinfección y que algo se nos estaba escapando. Y efectivamente lo que se hizo en la consulta es ampliar las serologías, siendo en este caso positivo a título ya más elevado para IgG contra la Ehrlichia chafensis. Y ahora vamos a presentar a la Ehrlichia. Es la responsable de la erliquiosis monocítica humana, es un bacilo gram negativo intracelular obligado de la familia de las rickettsias, que se transmite a través de la picadura de la garrapata, que en Europa va a ser predominantemente la garrapata Ixodes ricinus, aunque hay otras vías de transmisión y otras garrapatas que la pueden transmitir según la zona geográfica. El reservorio van a ser ciervos, ratones, perros, y es una infección que predomina en los meses cálidos, en las estaciones de primavera y verano. En cuanto a la clínica, pues mencionar que hay un periodo de incubación de entre 1 y 2 semanas tras la picadura de la garrapata. Posteriormente suele aparecer un cuadro agudo de fiebre y manifestaciones bastante inespecíficas, mialgias, malestar, cefalea, coincidiendo igualmente con lo que tenía Rufino. Puede aparecer exantema maculopapular, ocasionalmente petequial, pero no es lo más habitual, así como sí que lo sería en las riquecias. Puede aparecer también hasta el 20% de pacientes clínica neurológica de diferente grado de gravedad. E incluso pueden aparecer, aunque no es lo esperable o lo habitual, cuadros graves que incluso precisen de hospitalización y que que ocurrirá predominantemente en pacientes ancianos con comorbilidades y en inmunodeprimidos. Asimismo, puede asociar complicaciones tanto por infecciones por coinfecciones con otros oportunistas y también complicaciones no infecciosas como polineuropatías desmielinizantes, que parece que es lo que tenía Rufino con esas manifestaciones sensitivas que nos contaba. Para el diagnóstico habrá que, por una parte, tener la clínica que sea compatible. Es verdad que hemos dicho que es bastante inespecífica, pero bueno, habrá que asociarle la exposición a garrapatas o la sospecha en el contexto epidemiológico del paciente. Las alteraciones analíticas que pueden presentar son bastante inespecíficas igualmente, y leucopenia, trombopenia, aunque si recordáis nuestro paciente tenía elevación de transaminasas, que también está asociada. El tema de la PCR, pues evidentemente tener una PCR positiva para la Ehrlichia pues nos va a dar el diagnóstico. En este caso no se pudo realizar, por una parte porque no estaba disponible la técnica y por otra porque vemos a Rufino 4 meses después, había pasado demasiado tiempo para detectarlo en sangre, además ya estaba en tratamiento, no tenía lesión, por lo tanto no podíamos hacer PCR de la lesión o del exudado y tampoco había garrapata, con lo cual tampoco se podía hacer la PCR de la garrapata. Y por último, la serología infecciosa, que era lo que teníamos nosotros. El diagnóstico de confirmación se obtendrá
cuando se demuestre seroconversión IgG en niveles significativos, y hay que tener en cuenta que pueden haber falsos positivos por reacción cruzada con otros patógenos e incluso con enfermedades autoinmunes. De hecho, hay descritas reacciones cruzadas entre Rickettsia typhi, con Rickettsia typhi en pacientes con enfermedad por infección por Ehrlichia chafensis. Y luego breve mención al tema de los cultivos microbiológicos, que en este caso van a ser de escasa utilidad, puesto que el patógeno precisa de cultivos celulares y es de difícil cultivo. Igual que hemos comentado con el tifus, esta vez sí que hemos podido traer un mapa de la ECDC, es un mapa de la distribución geográfica, en este caso de la garrapata, en Europa, que como vemos está muy extendido, y en España, que igualmente está bastante extendido. Es verdad que parece que respeta, o por lo menos no se han descrito casos en la vertiente mediterránea, pero sí que hay descritos casos en la zona donde ha estado el paciente, que si recordáis era Aragón. Iba a señalarlo, pero no sé dónde está el puntero y prefiero no liarla. Entonces, ya para ir terminando, ¿cuál sería el tratamiento de la ehrlichiosis? La doxiciclina, que ya llevaba el paciente, rifampicina, alguna fluorquinolona o el cloranfenicol. Bueno, es verdad. Bien. Esta no he elegido ninguna porque quería, realmente ahora lo comentamos, quería comentarlo un poquito y desglosarlo. El tratamiento de elección como primera opción evidentemente va a ser la doxiciclina, pero hay otras alternativas, como es por ejemplo la rifampicina, que sería de elección en pacientes con alergia a las tetraciclinas, en embarazadas y en niños. Se podría utilizar alguna fluorquinolona de segunda línea, aunque parece que pueden tener menor eficacia, y por último mencionar el cloranfenicol, que aunque puede ser efectivo, habría que evitarlo por la toxicidad hematológica que produce. Cuando iniciaremos el tratamiento en todos los pacientes con sospecha, pero que sean sintomáticos, no estaría del todo indicado como tratamiento profiláctico tras una supuesta picadura de garrapata, y lo esperable es que tras 48 horas de tratamiento, si todavía hay fiebre, pues desaparezca. Y una muy breve mención al tema de la picadura de la garrapata. Habrá que lo más importante será intentar retirarla lo antes posible, de la forma correcta, evidentemente, puesto que se ha descrito que hace falta al menos 24 horas con la garrapata adherida para que se llegue a inocular la bacteria. Como conclusiones, incidir en la importancia de la anamnesis completa, preguntar e intentar correlacionar lo que nos cuenta el paciente con lo que encontramos en la exploración física y en las pruebas complementarias, así como con el contexto epidemiológico tanto del paciente como de lo que estemos sospechando, de la enfermedad o la infección que estemos sospechando. Insistir una vez más en el tema de las serologías que hemos comentado un poco de pasada. No hay que creernos directamente la primera que nos salga positiva, puesto que no va a ser raro encontrar falsos positivos o reacciones cruzadas, como ha sido el caso de nuestro paciente, que nos pueden desviar del diagnóstico correcto. Y por último también queríamos hacer hincapié en el hecho de que se dispone de poca información acerca de la distribución geográfica actual de las garrapatas y las infecciones asociadas, enlazando un poco con la ponencia del doctor Jerusalén, puesto que el cambio climático con las modificaciones medioambientales, el aumento de la temperatura y tal, pues probablemente esté modificando la distribución de las garrapatas y de este tipo de infecciones, y de forma que a partir de ahora empecemos a encontrar casos de infecciones en sitios donde antes típicamente pues no esperábamos encontrarlos. Y bueno, esta es la bibliografía que hemos utilizado y muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta ahora sobre el caso, doctor Jerusalén. Vale. Sí, susto. Yo tengo una pregunta general, porque como ya tenías como clínica neurológica, ¿eso mejora con el tratamiento o la clínica neurológica se queda establecida? Está prácticamente resuelta. Lo importante que no haya preguntado de qué trabajaba el señor. Pues no, pero lo he dicho al Sí, pero nadie lo ha carpintero preguntado. casado y padre de 2 hijos. Ya lo he dicho yo. Pero le hemos dicho Lo he que chafado. preguntaríais antes de que estuviera... No, eso lo hemos dicho después. Sí. Viene antecedentes. ¿Cómo quitas la garrapata de forma correcta si te llegan a consultar? ¿Te has insistido en eso? Pues con las pinzas, Tere, no te lo sé explicar con las palabras como toca, pero sí, con pinzas, intentando que no se quede la cabeza metida.
Más o menos. Es complicado si lo has intentado alguna vez. Lo más Ya importante lo sé, es no no lo he meterle intentado. fuego, que hace, lo hace mucha gente. No, Lo no. del mechero. Pero no, pero te Pero es- puedes poner un algodón con alcohol, se ahogan y empiezan a salir, sacar la cabeza y llegas a Con sacar las Ah, vale. pinzas. Puedes utilizar un alfiler candente que toque la panza, entonces también se revuelven, salen y la puedes sacar. Lo digo porque se puede llegar a urgencias, de los que sois residentes verlo, y realmente tenéis que saber sacarla bien, porque si vosotros mismos dejáis la cabeza adentro ya la hemos liado, ¿sabes? Quiero decir, hay que aprender también esas cosas. Mejor es la pinza a secas, así lo sacar recto, porque cualquier sustancia puede hacerlo rectificar y bueno, no hay riesgo. Pero la pinza con otras veces dejar la cabeza adentro, si está ya muy Ah, manchada. bueno, hay unas pinzas que van a ser trabajo de los coges y se van a tratar de Lleva poco tiempo enganchada, ¿eh? Ya. Sí. No, porque es igual de importante, quiero decir, es igual de importante para evitar la infección local. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Pasamos entonces al siguiente caso. Bueno, buenas tardes, yo soy María Casanova, la R2 del Servicio de Medicina Interna y hoy, junto a Yolanda también, y bueno, mención especial al doctor Martorell del Servicio de Dermatología, os traigo un caso que vi durante mi rotatorio. Lo hemos titulado Un invitado inesperado durante el tratamiento con adalimumab. Os presento a nuestro paciente de hoy. Se trata de un varón de 42 años que acude a la consulta de derma por unas lesiones faciales. Os las enseño. Este es nuestro paciente. Y bien, en primer lugar, la primera pregunta que os hago es ¿cuál sería vuestra primera sospecha diagnóstica? Vale, hay más variedad. Me gusta. Muy bien. Bueno, estamos en las jornadas de infecciosas y bueno, inicialmente el caso se orientó hacia un proceso infeccioso. Muy bien. El paciente no presenta alergias medicamentosas conocidas, es exfumador desde hace un año, consumo ocasional de alcohol y no tiene consumo de otras drogas. Además, no presenta factores de riesgo cardiovascular y entre sus antecedentes personales es importante destacar que tiene una enfermedad de Crohn, tiene una hidradenitis supurativa, por lo que está en tratamiento con adalimumab de 80 miligramos cada 2 semanas. Para refrescar la memoria, la adalimumab es un anticuerpo monoclonal dirigido frente al factor de necrosis tumoral. Y para recordar también, para los que se nos da peor la inmunología, el factor de necrosis tumoral alfa es una citoquina proinflamatoria que nos ayuda al control de infecciones intracelulares y es esencial en la formación de los granulomas. Como punto, es muy efectiva para controlar enfermedades autoinmunes, la hidradenitis, la enfermedad de Crohn, psoriasis, artropatías, pero como punto negativo aumenta el riesgo de infecciones oportunistas, por lo que es muy importante realizar un cribado previo a la prescripción de estos tratamientos, como puede ser de la tuberculosis o el virus de la hepatitis B. En nuestro caso clínico describimos las lesiones, se tratan de lesiones costrosas, exudativas, impetiginizadas, que no son dolorosas, tampoco son pruriginosas, son de crecimiento lento y llevan más de un año de evolución, pero el paciente, como estamos en COVID, ha llevado mascarillas, no le molestan, no ha decidido consultar antes. La sospecha principal fue un proceso infeccioso, pero como diagnósticos alternativos se planteó un proceso neoplásico o inflamatorio. Y os traigo otra pregunta, puesto que decidimos que estamos ante una infección, ¿cuál sería vuestro principal sospechoso? ¿Estaríamos ante una infección bacteriana, un hongo, un parásito o una micobacteria? ¿Vale? ¿Falta gente? Muy bien. Vale, bueno, pues si optásemos por una infección bacteriana, podría ser un impétigo con un streptococos o un estafilococo. Si sospechásemos una entidad fúngica, la primera opción sería una tiña. Un parásito podría ser una leishmania o micobacterias, una tuberculosis cutánea o la afectación de otras micobacterias no tuberculosas. Bien, ¿y qué realizarían a continuación para intentar filiar mejor el diagnóstico? Un exudado, una biopsia, empezaríais a tratar empíricamente o bien una prueba de imagen para verla. Vale, muy bien. Aquí todos optaríais por una biopsia, pero se realizó un exudado. Se cogió exudado de las lesiones para el cultivo y lo que aislaron fue un Staphylococcus aureus y una Pseudomonas aeruginosa.
y decidieron tratar el estafilococo como pirocina tópica y dar ciprofloxacino para las pseudomonas. ¿Y cómo creéis que fue? Muy bien, pues el paciente presentó una evolución tórpida, no fue bien el tratamiento y en las visitas sucesivas no es que no desapareciesen, sino que las lesiones persistían y además parecía que habían crecido. Bien, por tanto, estamos ante un paciente que consulta por lesiones cutáneas en el que se aísla un estafilococos y una pseudomona, se ofrece un tratamiento y este tratamiento fracasa. Bien, pues dada la evolución, ¿qué haríamos ahora? Un nuevo cultivo, la biopsia, tratamos el Staphylococcus aureus pensando que es el causante o reinterrogamos al paciente. ¿Biopsia? Bueno, pues antes de realizar la biopsia, Chris y Kuhn hablan y bueno, reinterrogamos al paciente, investigamos un poco más sobre sus antecedentes y descubrimos que tuvo una lismania cutánea en el 2018, por lo que estuvo tratado con un tratamiento que no sabemos con qué fármaco, solo sabemos que intravenoso porque fue en otro hospital. Bien, y ahora sí, ya hemos reinterrogado. ¿Qué haríais? La vio. Vale. Muy bien. Muy bien, pues se decide realizar una biopsia cutánea y nos informan que ven una lismania en la anatomía patológica. Para refrescar un poco, la lismania es un protozoo intracelular obligado que afecta a macrófagos. Se transmite por vectores, por picaduras del flebotomo. El reservorio, pues ya lo hemos hablado durante toda la tarde, son mamíferos, el perro principalmente, roedores, zorros. Es endémica en sudeste asiático, América del Sur, pero también en Europa, en el sur de Europa y la cuenca mediterránea es un área endémica. Bien, las presentaciones clínicas que podemos tener son cutáneas, mucocutáneas o viscerales y esto depende de factores del parásito, del huésped y de la relación entre ambos. Es importante recordar que el anti-TNF-alfa ayuda al control de las infecciones por la formación de granulomas y que este paciente está en tratamiento con un anti-TNF-alfa. Por tanto, ante este hallazgo, ¿cómo procederíais? ¿Descartaríais afectación visceral? ¿Suspenderíais el inmunosupresor o lo trataríais? Vale, muy bien. Bueno, pues inicialmente se descarta afectación visceral, el paciente no presenta clínica sistémica, no presenta visceromegalias y tampoco citopenias, por lo que descartamos afectación visceral. Y ahora, ¿qué tratamiento le propondríais al paciente? ¿Trataríais de forma intralesional, tratamiento oral, tratamiento intravenoso o crioterapia? Vale, muy bien. Se decide un tratamiento intravenoso porque el paciente, la localización de las lesiones, la extensión, los antecedentes previos de lismania y sobre todo por la inmunosupresión. El paciente le decidieron tratar con anfotericina B liposomal y bueno, ¿y qué hacemos con el adalimumab entonces? Lo mantenemos, reducimos dosis, retiramos, sustituimos por otro. ¿Residís? Vale, bueno, pues se decidió retirar el anticuerpo monoclonal durante el tratamiento de la infección y bueno, tras las visitas sucesivas después de retirar el tratamiento y después de tratarlo con la anfotericina, se resolvieron las lesiones. Por último, antes de terminar, me gustaría traer varios artículos que he leído, que son todos españoles. Este es del Departamento de Farmacia de un hospital de Granada, que abogan por realizar serologías para detectar una posible infección por lismania, no con el fin de tratar, sino para evitar poner el tratamiento con anti-TNF-alfa en pacientes de áreas endémicas. Estos compañeros incluso abogan por tratar profilácticamente la infección por lismania. Desde Barcelona consideran también realizar un screening y desde Barcelona también, también abogan por la realización de serologías para detectar una posible infección por lismania. Y ahora os pregunto, ¿considerarían ustedes este cribado para evitar prescribir anticuerpos monoclonales anti-TNF-alfa a pacientes de áreas endémicas? Bueno, esto es... Llegado aquí, ¿alguien le apetece argumentar a favor o en contra? Es un tema complicado, en un poquito de bibliografía. Hay que pensar que la lismania es de áreas, generalmente países en desarrollo,
a excepción del sur de Europa. Entonces, sobre todo en las guías americanas ni la contemplan. Entonces, ¿qué opináis? Pues yo creo que por la endemicidad local que tenemos aquí, que hay un punto bastante complicado en Chester y que ya se habla hasta con el ayuntamiento para fumigar de forma masiva, porque hemos tenido muchos casos, yo en esta población de nuestro hospital sí que lo consideraría como algo local. No extendido si nos vamos a otro lugar o de gente que viene de otros hospitales. Habría que saber su epidemiología local. Yo sí lo haría aquí, por los casos que hemos tenido. Yo ya sabéis que estoy en contra, porque este tema ya lo hemos hablado, porque creo que un cribado tiene que llevar una consecuencia. Entonces la consecuencia que va a ser, le vas a poner anfotericina B con toda la nefrotoxicidad y otras toxicidades que tiene, o no le vas a poner un anticuerpo monoclonal a un paciente que lo necesita. Entonces habría que ver realmente ese cribado si va a tener una acción y qué tipo de acción va a ser antes de hacer serologías, que además justo la serología de la leishmania pasa lo mismo que con otras, que luego es muy difícil saber si es realmente esa serología real, es un falso positivo, es lo que pueda ser. Entonces, ese cribado tendría que estar sometido a estudios y ensayos para ver si realmente son efectivos, porque las consecuencias que pueden tener pueden ser muy graves para el paciente. Podría ser dependiendo de la inmunosupresión que vas a usar. O sea, por ejemplo, es verdad que los digestivos utilizan mucho anti-TNF, lo utilizan prácticamente casi siempre, y los dermas. Es verdad que nosotras prácticamente no utilizamos anti-TNF. Quizás, dependiendo de la inmunosupresión, sí que te puedas plantear un cribado. Yo creo que estamos mezclando leishmania visceral con leishmania cutánea, que no es exactamente lo mismo, porque ni siquiera la leishmania es la misma, y el cribado en área endémica no se hace cribado, porque la serología de leishmania, como otras serologías parasitarias, son difíciles de interpretar en gente de área endémica. Y no vemos tanta leishmania cutánea en pacientes de área endémica con la cantidad de biológicos que estamos poniendo. Entonces, yo el cribado para leishmania visceral, yo creo que el diagnóstico precoz es lo que prima en inmunodeprimidos, no olvidarnos de ese diagnóstico cuando aparecen con fiebre y afectación de la fórmula hematológica, pero creo que mezclar leishmania visceral con cutánea nos puede llevar a... Y luego la serología en gente de área endémica es fundamentalmente para leishmania cutánea, yo no le veo mucho sentido cuando el que es mi opinión. No, pues eso lo que hay en el Instituto de España, que acabo de decir. Y luego, bueno, a veces se hacen cribados sin necesariamente una consecuencia, porque el toxoplasma en la VIH, si es positivo, no automáticamente lo trata, sino que lo tomas en cuenta por sí. En ese sentido, se podría hacer un cribado, pero hay que saber muy bien por qué se hace y qué vas a hacer con el resultado, porque si va a llevar a sobretratamientos, eso es peligroso por lo que hemos comentado. Traía la pregunta para ver opiniones. No tiene respuesta. Bueno. Las conclusiones, pues bueno, la leishmania es una infección parasitaria con diferentes formas de presentación clínica. El factor de necrosis tumoral alfa juega un papel esencial en el control de las infecciones granulomatosas. El adalimumab es un anticuerpo monoclonal anti-TNF alfa que aumenta el riesgo de infecciones oportunistas, incluidas la leishmaniasis, y algunos autores defienden incluir la leishmania dentro del cribado previo a la prescripción de anti-TNF alfa. Y bueno, para terminar, ya es famoso en el servicio, para enlazar un poco con la charla del doctor Kuhn de la importancia del control de los reservorios con vacunas para la leishmania, que mascotas ya hay disponibles, los collares, pipetas y todo el resto. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecerle al doctor Alejandre por haber tenido básicamente la iniciativa de esta parte de las jornadas, que era un poco más interactiva. Realmente en esta quinta edición queríamos pues hacer cosas un poco más novedosas, ¿no? Para que no sea las tradicionales jornadas de presentar casos o de presentar sesiones, sino pues intentar pues hacernos participar un poco a más personas, ¿no? Y creo que ha salido bastante interactiva y la verdad que pues es el primer año que lo vamos a hacer. Vamos a partir de ahora pues eso, ir puliendo ciertos detalles y con la idea de que eso se mantenga, porque esto va también a animar en parte a la formación, a que los residentes también pues
cuando tengan un caso interesante sepan cómo redactarlo, haya posibilidad de publicarlos y esto fomentar también un poco la difusión, la investigación. Hay que aprender no solamente de medicina, sino hay que aprender una serie de cosas que esto nos puede ayudar un poco a terminar de formar. Entonces, que a veces pensamos que un caso clínico, y efectivamente es así, es la evidencia más baja de la medicina. Pero cuando tenemos un caso complicado, algo que no encaja, que no sale directamente en los libros, muchas veces cuando buscamos acudimos a casos clínicos. Algo que alguien haya visto parecido en otro sitio y puede que no te dé el diagnóstico, pero te da una idea. O sea, lo que quiero decir con esto es que los casos clínicos hay que reportarlos, hay que publicarlos en congresos y hay que publicarlos en revista. Y para eso hay que aprender. Y desde estas jornadas, este huequito, lo que queremos un poquito es eso, es que hagamos camino. Y nada, ya vamos a entregar los premios, vamos a empezar por el segundo. Sí. Bueno. Y como segundo premio de esta primer concurso de casos premios, de casos clínicos en enfermedades infecciosas de las jornadas, para la doctora María Cristina Blasco Varia. ¿Por qué se llama María Cristina? Y aquí con el diploma y el premio. Lo puedo marcar y eso, ¿no? Sí, por favor. felicitaciones. Muchas gracias. Un aplauso. Y así mucha sorpresa. Para el primer premio para la doctora María Casanova. Y como os he comentado antes, la idea, y está prácticamente confirmado, es que el caso se envíe a una revista, concretamente Galicia Clínica, para su publicación. Y si esto sale bien, seguir rodando y que parte del premio sea esa publicación del caso. Además, decirles que dentro del premio está también la inscripción a la guía Mensa por el próximo año, así que lo tenéis incluido también esta inscripción y que les sea de utilidad un poco para hacer un poco la difusión y la utilidad a todo esto. No sé si quieres finalizar. Ya está. Pues nada, muchas gracias a todos, felicitaciones a los ganadores y esperemos el próximo año seguir nuevamente con la siguiente edición. Muchas gracias.